Hoy te enseñaremos a preparar una deliciosa quesadilla salvadoreña. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta son: comenzaremos batiendo los 4 huevos. Para esto usaremos nuestra batidora eléctrica para poder incorporarle aire a la mezcla. Cuando hayas obtenido una mezcla espumosa y blanquecina como esta, debes comenzar a agregar el azúcar poco a poco. Cuando hayamos incorporado toda el azúcar, es hora de integrar la harina. No olvides que esta debe estar previamente tamizada. Cuando hayamos agregado la última parte de harina, comenzaremos a agregar la leche. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para recibir las notificaciones cuando subimos un nuevo video. Cuando tengas estos 3 ingredientes incorporados, vamos a reservar la mezcla. Ahora debemos cremar la mantequilla para poder incorporarla a nuestra mezcla anterior. Cuando nuestra mantequilla haya aclarado, la debemos reservar. Comenzaremos a agregar el queso a nuestra mezcla de los huevos, la harina y la leche. Con movimientos envolventes agregaremos el queso y la mantequilla. Aprovecho para comentarte que la quesadilla forma parte de la gastronomía salvadoreña. Su ingrediente más resaltante es el queso duro. En esta ocasión no pudimos conseguir ese tipo de queso. Sin embargo, quiero decirte que no es un problema. Puedes usar grana padano como nosotros y te aseguro que te quedará deliciosa. Una vez hayamos incorporado estos 2 ingredientes, nuestra mezcla estará lista para hornear. Ahora debemos verter nuestra mezcla en un molde previamente enharinado. Te sugerimos cubrir con la mezcla la mitad de tu molde. Ahora es momento de agregar las semillas de ajonjolí. Es momento de llevar nuestra quesadilla al horno, previamente precalentado a 180 grados Celsius con calor arriba y abajo, sin convección, por alrededor de 20 minutos. También puedes saber que tu quesadilla está lista cuando haya logrado un color doradito como el nuestro. Retírala del horno y déjala reposar. Luego tendrás una quesadilla deliciosa y esponjosa como esta. Gracias por acompañarnos en este video hasta el final y nos vemos en una próxima oportunidad. No olvides que si haces alguna de nuestras preparaciones, puedes compartirnos tus resultados por nuestras redes sociales, etiquetándonos o mencionándonos.